Listo chicos, buenas noches, espero que todos se encuentren súper bien. Por favor verifiquen que pueden ver lo que estoy compartiendo en pantalla. Listo, muy bien, denme un segundo que yo subo un poquitico el volumen. Ok, listo. Leandro, ¿me escuchas? Hola, instructor. Sí, señor, sí le escucho. Sí. Ok, listo, muy bien. Ok, listo, entonces sean todos bienvenidos pues a esta sesión. Recuerden que la clase pasada iniciamos el tema de lo que es el manual de identidad. Recuerden que todos estos documentos, un poquitico más básicos, los encuentran en todo lo que es la parte del contenido del curso y nosotros tratamos de ampliar un poquitico los contenidos para que así sea un poquitico más fácil de entender y digerir pues como todos estos contenidos. ¿Listo? Entonces recuerden que hablamos del manual de identidad, hablamos inclusive de la diferencia de lo que es la imagen y lo que es la identidad. Con esto quiero simplemente iniciar resumiendo de que cuando hablamos de manual de identidad, hablamos es como de un elemento, un documento que nos permite trabajar con las marcas de una manera mucho más organizada. Imagínense, por ejemplo, cuando McDonald's, por ejemplo, llegó a Colombia, imagínense que no hubiera llegado con un manual de identidad de cómo se debe de manejar o trabajar con la marca. Imagínense, por ejemplo, ese amarillo, ya no sería ese amarillo, sino que sería cualquier amarillo que un diseñador le ponga. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Coca-Cola. O sea, el rojo Coca-Cola no puede cambiar y todo eso tiene y hace referencia a un manual de identidad. Ese manual de identidad a lo largo de los años también ha tenido diferentes nombres. Por ejemplo, también se puede conocer como manual de estilos, manual de imagen corporativa, identidad de imagen corporativa. Pero la diferencia es que la imagen es muy diferente a la identidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como vimos la clase pasada, la imagen es algo que nosotros percibimos de algo. Entonces, lo que Leandro opine, por ejemplo, de Coca-Cola, puede ser diferente, puede ser muy diferente a lo que opine, por ejemplo, Andrea, ¿cierto? Entonces, es muy probable de que esa percepción que nosotros tenemos de las marcas no sea todas por igual. Entonces, ese es uno de los primeros inconvenientes con la imagen corporativa, que por lo general la imagen corporativa, como vimos por acá en esta diapositiva, es muy diferente a la imagen corporativa. Entonces, eso es lo que yo... Instructor, qué pena. Sí, dime. ¿Se está grabando la sesión? Sí, señora. Ah, listo, gracias. Me pusiste a dudar, dame yo verifico. Sí, sí, está grabando. Ok. Entonces, pilas. Quiero que iniciemos un poquitico recapitulizando porque vamos a seguir hablando un poquitico de lo que es la parte de la identidad y algunos componentes. Entonces, pilas con esto. Cuando hablamos de identidad corporativa, no estamos hablando de imagen corporativa. Son dos elementos que se relacionan, pero que no son lo mismo. ¿Listo? Entonces, la clase pasada terminamos, si no estoy mal, en la diapositiva, en estos elementos, que era de cómo escribir una propuesta de valor. Entonces, para que las marcas se diferencien y puedan desarrollar una buena propuesta de valor, hay algunas estrategias para poderlas escribir. Por ejemplo, en el día de hoy les voy a mostrar algunos ejemplos reales de algunas marcas y sus propuestas de valor. Recuerden lo que les dije en la sesión pasada. La propuesta de valor no es necesaria en su totalidad de que las personas la conozcan. La propuesta de valor me sirve a mí como empresa para poder fijar mi horizonte, ¿cierto? Y poder trazarme ese objetivo. Entonces, si yo digo que yo voy a ser una empresa sostenible, ecológica, es muy probable que en mis empaques, en mis productos, las personas tengan un indicio de que esa es mi propuesta de valor. Pero no es necesario que yo esté pues como gritándole a todo el mundo de cuál es mi propuesta de valor. Entonces aquí vimos algunos elementos y vamos a ver algunos ejemplos de propuestas de valor.
Entonces podemos hablar de 9 propuestas de valor. Por ejemplo, iniciamos con esta de FedEx. La propuesta de valor de FedEx es: administras tus entregas a domicilio. Administra tus entregas a domicilio. Es muy probable que ni siquiera la hayan escuchado, pero es la propuesta de valor bajo los parámetros que FedEx desarrolla toda esta estrategia. Dame un segundo y miro si alguien está. Ok. La otra, por ejemplo, la de LG, experiencia de vida de última generación. Subaru, el Subaru Outback más aventurero, confiable, seguro y mejor que haya existido. Samsung, prepárate para desplegar tu mundo. Coca-Cola, ofrece felicidad. O incluso, por ahí estuvo también hace mucho tiempo un muy bonito insight que era, por ejemplo, destapa la felicidad, ¿cierto? Entonces, a partir de esos insights, de esos conceptos, las marcas empiezan a desarrollar diferentes estrategias. Entonces, por ejemplo, si hablamos de Coca-Cola destapa la felicidad, entonces es muy probable que nosotros no tengamos que partir de cero porque partimos de un concepto, de un insight. Entonces es muchísimo más fácil. No sé si les dije, por ejemplo, el ejemplo de en la clase pasada, y es que, por ejemplo, cuando vamos a desarrollar, por ejemplo, una fiesta, nosotros podemos tener un concepto. Entonces podemos decir de que el concepto de la fiesta es los 80s. Entonces, si decimos el concepto, en este caso el insight, entonces las personas ya saben cómo van a venir vestidas, ya sabemos cómo hacer la música, ya sabemos, inclusive si vamos a dar un pastel, ya sabemos cómo decorar el pastel, cómo decorar el interior, o sea, muchos elementos. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros podemos desarrollar muchas cosas muchísimo más sencillo. Denme un segundo aquí que alguien está como ingresando, pero no. Listo. Entonces, eso es lo importante de tener un concepto. O sea, trabajar bajo un concepto nos hace la vida muchísimo más fácil. No es lo mismo que nuestro hijo diga el día de mañana que quiere una fiesta. Y listo, yo le hago la fiesta. Muy bien, yo le hago a mi gusto, todas las cosas. Pero es muy probable que no le guste. Él tenga en su cabecita de pronto algún concepto de lo que quiere. Ah, bueno, no, papi, es que yo quiero Spider-Man. Ya sabemos los colores, sabemos, inclusive si hablamos de Spider-Man, podemos asociarlo a una música, podemos asociarlo a muchísimas cosas. Entonces, es no partir desde cero, ¿cierto? Nike y su propuesta aspiracional, Spotify y su propuesta de accesibilidad, Amazon encuentra todos los productos que quieras y Google Maps conectando al mundo. Entonces, vamos a tratar de desglosar, por ejemplo, estos ejemplos para que los veamos muchísimo más fácil. Entonces, iniciemos, por ejemplo, con FedEx. Propuesta de valor principal es: administrar tus entregas a domicilio. En el titular, administra tus entregas a domicilio, y en el subtítulo, párrafo que utilizan a veces es: enviar y recibir paquetes es conveniente y seguro para las personas que deseen enviar ideas e innovaciones a todo el mundo. Entonces, pilas, no quiero que se me pierdan con esta partecita. Como les dije, a veces las empresas y sus propuestas de valores no están a la luz de todo el mundo, sino que por lo general son unas estrategias internas, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de subtítulo, párrafo, hablamos de un texto secundario que lo que busca es potencializar la primera propuesta de valor. En este caso, administra tus entregas a domicilio. Y se potencializa, o lo que se conoce, pues no es lo mismo, pero es como decirlo para que me lo entiendan un poquitico, vendría a ser como el eslogan: enviar y recibir paquetes es conveniente y seguro para las personas que desean enviar ideas e innovaciones a todo el mundo. Listo. Y el elemento visual que utilizan es, por ejemplo, este avión. LG, experiencia de vida de última generación. El titular, experiencia de vida de última generación, y en el subtítulo, por ejemplo, LG Signature ofrece un diseño de producto innovador que crea una experiencia de vida excepcional para las personas que desean lograr una experiencia de vida de vanguardia. Entonces, a veces estos textos pueden ser largos, pueden ser inclusive hasta difíciles de comprender, pero lo importante acá es que la empresa y la organización los comprenda para poder desarrollar estrategias que vayan ligadas a todos estos conceptos. Entonces, todo esto
se traduce, por ejemplo, en este tipo de imágenes. Subaru, el Subaru Outback más aventurero, confiable, seguro y mejor que haya existido. Subtítulo y párrafo: el Subaru Outback 2022 lleva a los conductores a los lugares más aventureros con estilo y la tecnología de seguridad más avanzada. Como ustedes pueden ver aquí en este subtítulo o párrafo, se utilizó una fecha. ¿Esto qué quiere decir? Que todas estas propuestas de valor también pueden cambiar por tendencias, por fechas o por simplemente un cambio de año. ¿Listo? Samsung, prepárate para desplegar tu mundo. Subtítulo párrafo: esto es todo lo que desearía en un teléfono inteligente 5G, premium y duradero. Luego lo hicimos desplegar, revelando una pantalla enorme para que puedas mirar, trabajar y jugar como nunca antes. Y el elemento visual, o sea, cómo lo traducen ellos, es este tipo de imágenes. Chicos, hasta ahí me están comprendiendo. Leandro. Hola, instructor. Yo quería preguntarle una cosa y es, digamos, cuando una empresa viene con como por decirlo así, con un eslogan ya preestablecido, cuando nosotros nos hablen de pronto como darle un refresco a la imagen, ¿sería recomendable como tal también actualizar esa parte del eslogan o no, o sea, el eslogan se tiene que quedar con la marca 100% y 100? No, los eslogan pueden variar a lo largo de los años por X o Y motivo, ¿cierto? Porque inclusive los eslogan, pues una de las características principales de un eslogan es potencializar aún más la marca, pero un eslogan puede variar. Cuando se habla de un refresh de una marca, es por ejemplo actualizarla, ¿cierto? La podemos actualizar. Yo puedo actualizar la marca sin tocar el eslogan, o puedo actualizar la marca y tocar el eslogan. Eso ya depende de las necesidades, ¿cierto? Pero por lo general, si hablamos de un refresh, ¿cierto? Se considera también refrescar también el eslogan. O muchas veces, por ejemplo, la marca puede funcionar en algunas estrategias sin eslogan y en algunas otras estrategias con eslogan, ¿cierto? Pero ya todo eso es como a necesidad, Leandro. ¿Queda claro? Sí, señor, queda claro. Coca-Cola ofrece felicidad, ¿cierto? El mundo necesita refrescarse, sonreír es muestra de felicidad y todos aspiramos a ser felices. Brindamos un producto que une a las personas que buscan hacer la diferencia con su actitud positiva. Entonces imagínense, por ejemplo, voy a coger de ejemplo, por ejemplo, este de Coca-Cola. ¿Por qué? Porque es el ejemplo más claro de lo que les estoy contando. Nosotros no necesitamos leer todo este párrafo. Pero ese párrafo se traduce en imágenes como esta, ¿cierto? Una imagen pues, un poco vintage, pero por ejemplo, ustedes en las publicidades de Coca-Cola, si me están hablando de alegría, de felicidad, pues en la imagen también debe de proyectar ese tipo de cosas. ¿En qué? En la actitud de las personas, en los colores, en las formas, en lo que se está desarrollando, en toda esa puesta en escena de las fotografías y los comerciales. Entonces, esa propuesta de valor que Coca-Cola por lo general lo asocia siempre a la felicidad, se ve reflejada en todas estas propuestas de identidad, de imagen, perdón. Nike y su propuesta aspiracional. Titular: tú eres el protagonista de tu propia vida. Subtítulo: no vendemos calzado deportivo ni accesorios, creamos productos innovadores que construyen conexiones profundas y personales con los consumidores. Motivamos el espíritu libre de las personas para hacer deporte y lograr lo que quieran. Es muy probable que si ustedes el día de mañana llegan a trabajar en Nike, ustedes, por ejemplo, conozcan ese párrafo. ¿Por qué? Porque ustedes harían parte del interior de la organización. Pero usted, a partir de esas líneas, tiene que empezar a proyectar estrategias como la que tenemos acá con la imagen. ¿Listo? O sea, es como traducir todo eso es traducir toda esa estrategia escrita, en este caso, a imágenes.
Spotify y su propuesta de accesibilidad. Entonces, toda la música a tu alcance. Entonces, pilas. Aquí tenemos una propuesta de aspiracional y aquí una propuesta de accesibilidad. Entonces, por ejemplo, en la aspiracional es que tú eres protagonista de tu propia vida. O sea, tú con Nike puedes hacer lo que sea, ¿cierto? Y aquí, con Spotify, lo que nos dice es toda la música a tu alcance. Entonces, por eso se denomina una propuesta de accesibilidad. O sea, que cualquier persona, simplemente con una cuenta, pagando una cuenta, tiene acceso a millones de títulos, ¿cierto? A la mano, ¿cierto? Entonces, lo que hace pues como la propuesta. Y al interior dice que nuestra plataforma contiene todas las canciones de todos los artistas. Puedes acceder solo con internet, no tiene que ocupar espacio en tu celular ni en tu ordenador. Además, puedes crear tus listas de reproducciones. Si ustedes no se han dado cuenta, por ejemplo, Spotify está solucionando uno de los problemas más grandes que tenían las personas cuando escuchaban músicas en sus celulares. Y era que, por lo general, uno lo que hacía era descargar la música en el celular. Entonces, ¿qué pasa cuando uno descarga la música en el celular? El celular se vuelve más lento, se llena de un montón de cosas, pues que a la final uno, después para uno poder grabar o guardar algunas otras cosas, tenía que empezar a borrar. Entonces, Spotify vio la necesidad y desarrolló pues toda esta estrategia. Amazon, una marca muy vista últimamente, ¿cierto? Por ejemplo, en Estados Unidos la gente a veces sí compra inclusive botellas de agua, lo hacen por Amazon y te llegan. Amazon próximamente planea expandirse a Colombia. No creo que de una manera tan grande como lo es en Estados Unidos, porque en Estados Unidos pues igual tienen pues como otra concepción con respecto a esto. Por ejemplo, allá todo se paga en línea, en cambio acá todavía se utiliza todo lo que es la parte de contraentrega y las personas, por ejemplo, se sienten seguras cuando tienen su producto y lo pagan y no pagarlo antes de recibirlo. Entonces es muy probable que desarrollen alguna otra estrategia, ¿cierto? Entonces Amazon encuentra todos los productos que quieras. Titular, las mejores ofertas hasta tu domicilio. Entonces el subtítulo cuenta con una amplia variedad de vendedores y marcas que ofrecen productos de todo tipo a los miembros de la plataforma, quienes encuentran los mejores precios y reciben sus artículos en su casa o puntos de entrega cercano. Chicos, una preguntita técnica, de pronto alguno de ustedes me la pueda solucionar. ¿Amazon sería un e-commerce o sería un marketplace? Marketplace, ¿no? Muy bien, Laura. Laura, ¿cierto? Sí, señor. Listo, muy bien, sí, claro, porque es un espacio donde hay marcas y empresas, pero también hay personas, ¿cierto? Y lo que tratan es como de que en ese solo espacio se pueda encontrar absolutamente todo. Si nosotros traducimos a un Amazon a algo offline, o sea, en lo que conocemos como tiendas, ¿cierto? De barrio, de ciudad, Amazon sería, por ejemplo, un centro comercial. ¿Cierto? Un centro comercial donde tú encuentras absolutamente todo. El centro comercial está pensado para eso. Cine, odontología, carros, motos, mercado, absolutamente todo. Muy bien, Laura. 9. Google Maps, conectando al mundo. Titular, videoconferencias que unen a todos. Subtítulo, Google Maps está disponible en ordenadores y móviles para realizar videollamadas, ya sea con fines empresariales o personales. Su transmisión de video en vivo permite una comunicación más cercana que una llamada telefónica o mensajes de texto. ¿Qué hubiera sido del mundo en pandemia si no hubiera sido pues como por esas plataformas? Por ejemplo, Zoom fue súper famosa pues como en esa época. Pero miren que esas plataformas inclusive se han ya institucionalizado, ¿cierto? Ya se utilizan absolutamente casi que para todo. Tú tienes una reunión, inclusive hasta con un psicólogo y, por ejemplo, por Google, ¿cierto? Por Meet te puede hacer una entrevista, en estas pues, sesiones virtuales, todo es. ¿Qué es lo que hace falta? Obviamente, la virtualidad no es tan cercana como ir a una aula de clase. ¿Pero qué? Pero puede ser para muchas personas mucho más fácil, ¿cierto? Si hablamos pues como de accesibilidad. Pero de cercano pues sería muy poco. Entonces, esto vendrían a ser ejemplos
de propuestas de valor. Entonces, pilas, si nosotros desarrollamos una propuesta de valor para nuestra marca, para nuestra empresa, pues para poder empezar a desarrollar estrategias podría ser muchísimo más fácil. ¿Por qué? Porque ya tenemos un punto de partida. Y no solamente nosotros, sino por ejemplo nuestros colaboradores. Ya podemos hablar de que si decimos que estamos conectando al mundo, muchachos, y vamos el día de mañana a hacer una propuesta de video, pues imagínense, partamos del concepto de conectando al mundo. Entonces se nos vendrían a la mente muchísimas más opciones que simplemente llegar y partir desde cero. ¿Listo? Tercero, bueno, para contextualizarlos, recuerden que estábamos por aquí hablando de esto. Empezamos de el brief y hablamos de la construcción de la identidad corporativa. Y el primer elemento era el brief, el segundo elemento era la propuesta de valor, que ya la terminamos, y vamos a continuar con análisis del consumidor. Recuerden que todos estos titulitos, todas estas cositas, ustedes las encuentran en los documentos, ¿cierto? Entonces, para que no se me vayan a perder. Entonces, análisis del consumidor. Es importante que la marca represente claramente al consumidor. No basta con la segmentación. Es muy importante conocer aspectos psicográficos del target. Entonces, pilas chicos, si nosotros vamos a desarrollar una buena estrategia, tenemos que tener presente de que tenemos que conocer a las personas a las cuales les vamos a ofrecer nuestro producto o servicio. Porque si no las conocemos muy bien, es muy probable que tengamos muchísimos errores de comunicación. Entonces es como cuando uno dice, si yo te conozco a ti, pues yo ya sé que te regalo. Es como cuando nos invitan a una fiesta y tú conoces a la persona que te invitó hace 30, 40 años. Pues si la persona odia el color café, pues ¿para qué le va a regalar unas medias cafés, ¿cierto? Una camiseta café o un pantalón café. Entonces lo conozco y sé con qué puede estar a gusto. Miren, por ejemplo, si nosotros sabemos a dónde va nuestro consumidor, qué es lo que hace, qué le gusta, qué música escucha, qué lugares frecuenta, todas esas tipos de cosas yo puedo empezar a afectarlo de una manera más positiva. Entonces, el análisis del consumidor es el estudio que se realiza sobre el consumidor cuando se elabora una investigación de mercado. Entonces, pilas, cuando hablamos de investigación de mercado, hablamos de un montón de elementos o de data, de información que nosotros recopilamos para tener como su nombre lo dice, una información válida. ¿Listo? Entonces, lo más importante es conocer cuáles son sus necesidades y los datos que resultan relevantes. Recuerden que cuando hablamos de que es algo relevante, hablamos de que son datos importantes que nos pueden servir a nosotros para poder desarrollar alguna estrategia. Entonces, si conocemos que nuestro consumidor son jóvenes de 18 a 25 años y que les gusta, por ejemplo, la música electrónica, entonces, muchachos, podemos empezar a desarrollar estrategias para poder afectarlos. Tan básico como a la entrada de esos establecimientos, poder abordarlos. Miren que, por ejemplo, por lo general cuando las personas necesitan algo, saben dónde buscarlo, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que adelantar, por ejemplo, o sea, predecir qué es lo que quiere para poder ofrecérselo. ¿Listo? En el análisis del consumidor se utilizan datos e información psicológica, social, económica y demográfica. Chicos, les pregunto, por ejemplo, ¿qué información podría ser la psicológica? ¿Qué información podría ser la psicológica? ¿Quién me podría ayudar? Leandro. Sí, señor, podría basarse más que nada como en las preferencias, más que nada como en los gustos de la persona, como en lo que más le llama la atención, como también en el tipo de personalidad que tiene la persona, si es una persona alegre. Personalidad. Muy bien. eh, Listo. En aspectos, por ejemplo, demográficos. ¿Qué aspectos demográficos podrían ser importantes que yo conozca? Daniel. Vamos a ver si Daniel nos contesta. Daniel. Sí, señor.
¿Qué aspecto? No sé si me ocurre como en dónde está situado. Muy bien, Daniel. ¿Dónde está situado? Recuerden lo de las cosas más importantes. Puede que sea un producto, puede que sea el mismo producto, pero dependiendo de donde lo vendan, lo tengo que vender de maneras diferentes, ¿cierto? Inclusive las personas de ciertos lugares, por ejemplo, no es lo mismo yo vender algo en Suiza que vender algo en Colombia, ¿cierto? Porque la capacidad adquisitiva inclusive puede ser un abismo. Por ejemplo, no nos vamos muy lejos de México a Colombia, productos que gustan allá y productos que, por ejemplo, no gustan acá. Allá los productos, por ejemplo, gustan mucho los picantes. Acá es muy probable que muy pocas personas consuman picantes. Entonces, todos esos elementos los tengo que tener yo presentes para poder ofrecer una muy buena estrategia. ¿Listo? Entonces, en el análisis del consumidor se utilizan datos e información psicológica, social, económica y demográfica. En efecto, todos estos datos sirven para dividir a los consumidores en segmentos y predecir cómo será el comportamiento del consumidor. Entonces, imagínense en ustedes 1000 personas y que yo de esas 1000 personas empiece a sacar día 50 personas, ¿cierto? Lo ideal es que esa segmentación no sea tan grande ni tan pequeña. Porque cuando es muy pequeña, pues tengo muy poquita población para afectar. Y cuando es muy grande, es muy probable que mi comunicación se pierda. Entonces lo ideal es una buena segmentación, no muy grande ni muy pequeña. Obviamente depende mucho de los canales o las plataformas en lo que hagamos. Por ejemplo, si nosotros vamos a desarrollar una estrategia en marketing digital, por ejemplo en Meta Ads, es muy probable de que esa segmentación, por ejemplo, sea a nivel de país. Entonces imagínense a nivel de país o a nivel de departamento, cuántas personas, por ejemplo, podrían consumir, no sé, cerveza artesanal, ¿cierto? Entonces ahí es muy probable que esa segmentación sea amplia. ¿Listo? Conforme evolucionan los mercados, realizar el análisis del consumidor se vuelve un proceso más complejo. Esto dado que van surgiendo nuevas necesidades que se deben satisfacer. Aparecen nuevas tendencias, cambian los intereses y deseos del consumidor. Chicos, hace muchísimos años las cosas funcionaban de una manera totalmente diferente. Los papás con sus mamás, los hijos, inclusive tenían horarios. A veces los papás llegaban a almorzar a la casa y seguían trabajando. O llegaban en las noches y hacían algo con las familias. Hoy en día es muy probable que mamá y papá trabajen y, por ejemplo, el niño, ¿dónde queda? Por ejemplo, ahí entonces empiezan a aparecer lo que son las guarderías o empiezan a aparecer las nanas, empiezan a aparecer diferentes resultados de toda esa evolución. Inclusive uno de esos resultados de toda esa evolución son personas, por ejemplo, que viven solas y personas que salen de la mañana, llegan en la noche y no tienen tiempo, por ejemplo, para prepararse en una comida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los mercados evolucionaron y, por ejemplo, a ese tipo de personas le ofrecen productos que son fáciles de consumir, que son rápidos. Entonces, la persona simplemente los compra, los mete en un microondas y los consume, ¿cierto? Es un producto hecho para personas que necesitan rapidez. Obviamente, profe, yo vivo con mi mamá y consumo, sí, es muy probable, pero ese tipo de productos fueron un resultado de todos esos requerimientos, de toda esta evolución del mercado. Inclusive hace muchísimos años la hora feliz de las familias era en la noche. Llegaban las familias, hablaban. Hoy en día mamá, papá llegan tan cansados que no ven la hora de dormir. Y es por toda la dinámica de los mercados. La dinámica de los mercados han cambiado demasiado. Desde los años 50, 60, 70, 80, 90. Y miren cómo vamos y siguen apareciendo diferentes tendencias y diferentes cosas. Por ejemplo, hay familias, por ejemplo, eso lo vamos a abordar inclusive mucho más adelante. Por ejemplo, hay familias que tienen perrijos. Y son familias, mamá, papá, que son los mamá y papá, por ejemplo, de una mascota. Y se consideran hijos. Entonces, ese tipo de tendencias también hacen que los mercados evolucionen. Entonces, habrán productos, habrán servicios para ese tipo de nueva familia, ¿cierto? Que necesita, pues, como esas soluciones. Entonces, todo esto hace más difícil
poder entender al consumidor, poder satisfacer sus necesidades y exceder sus expectativas. ¿Por qué lo hace más difícil? ¿Por qué lo hace más difícil? Porque hay muchísima competencia, ¿cierto? Entonces ya no podemos simplemente ofrecerle a las personas un súper servicio al cliente. ¿Por qué? Porque hay otras empresas que también ofrecen un muy buen servicio al cliente. Entonces aquí es donde nos tenemos que diferenciar de muchísimas maneras. En un producto de calidad, en un empaque de calidad, un servicio al cliente de calidad. Una cosa que muchos olvidan y es, por ejemplo, todos esos servicios postventa, ¿cierto? Imagínense, por ejemplo, ustedes comprar un vehículo y que tenga que hacerle algo después a los 2-3 meses y que no sea fácil hacerlo, ni pedir una cita, que no hayan repuestos, que no haya un montón de cosas. Todo ese tipo de cosas hacen que las cosas sean mucho más difíciles. Hay una herramienta que se utiliza mucho que se llama Google Trends, que lo que nos muestra, les voy a mostrar aquí, por favor, voy a compartir Google Trends, aquí lo tengo, que lo que nos muestra es cómo nosotros podemos empezar a desarrollar estrategias a partir de las tendencias. Entonces ven aquí y voy a compartir. Chicos, ¿están viendo? Sí, profe. Listo. Muy bien, entonces pilas. Eso se llama Google Trends. Entonces es muy, muy, muy interesante porque una de las características es que me muestra las tendencias en el momento. ¿Cuáles son las tendencias? Tendencias de búsqueda. Por ejemplo, las personas por lo general ingresan a Google cuando quiere, por ejemplo, irse de paseo. Entonces, bueno, nos vamos de paseo en mi caso, por ejemplo, vámonos para Santa Fe, Antioquia. Entonces empezamos a mirar hoteles en Santa Fe, Antioquia. Entonces hacemos una búsqueda y esas búsquedas van quedando guardadas aquí en esta plataforma de Google. Y Google ofrece esta herramienta que nos permite a nosotros en el momento, por ejemplo, saber cuál es la tendencia. Entonces, como pueden ver, en este momento la tendencia en Colombia es Selección Colombia. ¿Listo? Esa es la tendencia en Colombia. Pero también puedo buscar una tendencia. Por ejemplo, yo vendo productos de belleza, entonces vamos a buscar, por ejemplo, belleza. Entonces término de búsqueda, vamos para el tema y le vamos a explorar. Y aquí nos van a aparecer, por ejemplo, las tendencias. Por ejemplo, a nivel de Colombia, a nivel del último día, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, me muestra desde el día anterior hasta el día. En todo el horario, todos los horarios, desde por la mañana hasta las 12 de la noche, todas las personas que buscaron ese término de belleza. Y por aquí me puede hablar un poquitico, por ejemplo, de los lugares, en este caso de las subregiones, que utilizan y que buscaron más el término de belleza. En este caso me habla de que Guaviare tiene un interés de búsqueda del 100%. Quiere decir que Guaviare, a diferencia de los otros lugares de Colombia, se supondría que estaría más interesado en belleza. Entonces yo sé esto, entonces ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo empezar a desarrollar, por ejemplo, una estrategia de marketing para venderle a la gente de Guaviare. Pero ¿qué pasa con esto? También hay que tener muy presente lo que son la parte de la logística. Guaviare en logística está muy mal. Entonces podríamos decir de que es algo complejo. Listo. También podríamos empezar a mirar, por ejemplo, lo que son las tendencias actuales. Si hablamos de tendencias actuales, vamos a mirar aquí qué nos aparece. Entonces, en tendencias actuales a nivel de Colombia. Podemos decir de que Cincinnati Inter de Miami tuvo más de 10.000 búsquedas, por ejemplo, en Google. Y vean que, por ejemplo, aquí podemos ver que aquí hay una característica en tendencia, y es que casi todas las búsquedas hacen referencia a fútbol. ¿Sí lo ven? Las 3 primeras referencias hacen a fútbol. La segunda, no sé qué será, Prigozhin, tuvo que haber sido como algo que pasó, porque aquí es noticia de CNN, y la selección Colombia. ¿Listo? Y así sucesivamente. Miren, así van pasando. Inclusive ahorita
ahorita cuando estuve mirando para dar la clase, por ejemplo, Aston Villa estuvo por aquí al principio. Entonces miren que esto va cambiando a medida de que nosotros vayamos pues como que buscando. Entonces miren que casi todo se podría decir que los colombianos están más interesados en fútbol que en cualquier otra cosa. Listo. Y aparece por aquí, me pareció como interesante, que aparece todavía con más de 2000 búsquedas, Betty la Fea. Entonces miren, todo este tipo de cosas me pueden a mí dar una luz para poder conocer aún más o mejor. ¿Listo? Ok, dame un segundo aquí, yo termino. Ok, listo. Entonces, pilas, herramientas como estas hay muchísimas. En esta podemos empezar a mirar todo lo que es la parte de las tendencias. Por ejemplo, si vamos a vender productos, por ejemplo, bicicleta, podemos mirar cómo está de tendencia Colombia, en qué departamentos hay más búsquedas de bicicletas. Puedo ir acotando las búsquedas y eso me va a dar muchísimo más luces para poder desarrollar diferentes estrategias. ¿En qué nos ayuda el análisis del consumidor, muchachos? ¿Quién me ayuda con eso, Hernán? ¿En qué nos ayudará el análisis del consumidor? Si yo conozco mi consumidor, lo analizo, me lleno de data, de información, ¿para qué me puede servir a mí, Hernán? Profe, pues para ser más concreto con la propuesta. Más concreto con la propuesta, con la estrategia dirías, ¿o qué? Sí, con la estrategia para saber cómo le voy a llegar en sí a ese consumidor. Listo, muy bien, Hernán. Recuerden que hablamos de estrategia, ¿cierto? Nosotros aquí prácticamente jugamos es un ajedrez, en el cual nosotros hacemos unos movimientos para poder conseguir un objetivo. Recuerden que el ajedrez está lleno de tácticas. Listo, una táctica, mueve, saca el alfil, o sea, todo ese tipo de cosas también las podemos hacer nosotros con diferentes estrategias de publicidad. Listo. Entonces, ¿en qué nos ayuda el análisis del consumidor? En realidad, el análisis del consumidor ayuda a las empresas para que puedan diseñar sus estrategias. Entonces, mira que si estabas bien, listo. Para que puedan diseñar sus estrategias en función de los consumidores. ¿Cómo así que en función de los consumidores? Si yo conozco mi consumidor, pues esas estrategias van a ser muchísimo más efectivas, ¿cierto? Si yo lo conozco, lo mismo que yo les decía ahorita, muchachos, a veces uno cuando desarrolla una estrategia en publicidad, tiene que saber esa persona inclusive hasta qué comida le gusta, qué lugares frecuenta, o sea, absolutamente todo, porque todo eso es data, todo eso es información que a mí me sirve para poder desarrollar diferentes estrategias. Entonces, en realidad el análisis del consumidor ayuda a las empresas para que puedan diseñar sus estrategias en función de los consumidores. Si todas las estrategias de marketing giran en función de los consumidores, se consigue satisfacer mejor sus necesidades. Se incrementan las ventas de la empresa y, como consecuencia, se genera el crecimiento de la compañía. ¿Listo? Entonces, pilas, aquí nos están diciendo, si nosotros conocemos a las personas a las cuales les vendemos los productos, vamos a poder ser muy eficaces satisfaciendo sus necesidades. Entonces, si hay personas, por ejemplo, no sé, hace mucho tiempo en mi época, habían lo que se conocían, por ejemplo, como los skate. Ellos tenían necesidades diferentes a otras personas. Por ejemplo, ellos montaban tabla, gastaban zapatos con un berraco. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Vans? Empezó a sacar zapatos especiales para ese tipo de consumidor. Inclusive fueron tan aceptados todos esos productos que de un momento a otro se convirtieron en nicho, ¿cierto? Entonces ya eran los skaters. Y los skaters tenían, por ejemplo, tablas, tenían ropa, tenían música, o sea, ya hacían realmente parte de un nicho. ¿Listo? Mientras mejor se conoce al consumidor, mayor será también la rentabilidad de la empresa, puesto que será más sencillo realizar el proceso de segmentación del mercado. Al segmentar a los consumidores en grupos homogéneos, es más fácil para una empresa brindar un bien
o servicio de forma más adecuada y personalizada. Entonces, uno de los primeros principios es yo seleccionar, segmentar personas con gustos similares, ¿cierto? Yo puedo segmentar personas con no gustos iguales, pero la puedo ampliar un poquito más con gustos similares, ¿cierto? Porque si tiene gustos similares, puedo obtener mayores resultados. ¿Listo? Hay personas que consideran a veces que los productos de belleza solamente se le venden a las mujeres. Muchachos, chicas, hay hombres que compran productos de belleza para ellos o para regalarles a sus esposas, novias, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces uno no puede ser tampoco pues como tan sesgado en lo que es la parte de la segmentación. ¿Listo? Inclusive, si hablamos por ejemplo de Meta Ads, que si tenemos tiempo más adelante podríamos hablar un poquito de eso, ya las segmentaciones así tan cerradas ya ni siquiera se utilizan. Y se utilizan son segmentaciones abiertas, donde solamente se utiliza un rango de edad de 18 a 60 años y la publicidad, por ejemplo, le llega a personas que, por ejemplo, nunca pensaron que había, por ejemplo, un blanqueamiento dental. Listo, a base, por ejemplo, de carbón activado. Entonces es muy probable que esa persona que nunca conocía ese producto, pues lo quiera comprar y lo quiera utilizar. Entonces a veces ese tipo de segmentación también puede funcionar. Obviamente dependiendo de los productos que se vendan. Entonces hay una estrategia muy básica, que se viene utilizando y es, por ejemplo, el mapa de la empatía. ¿Listo? Entonces, este mapa de la empatía lo que hace es que yo, como empresa, empiezo a hacer todo este tipo de cosas. Entonces, ¿qué ve? ¿Pero qué ve quién? La persona a la cual yo le voy a vender mis productos y mis servicios. Entonces, ¿cuál es su entorno? ¿Cómo son sus amigos? ¿Cuál es el mercado en el cual él se mueve? ¿Qué piensa y siente? Lo que le importa realmente, preocupaciones verdaderas, las inquietudes, cuáles son sus aspiraciones, que oye lo que dicen sus amigos, lo que dice su jefe, lo que dicen sus influenciadores, etcétera, etcétera. Entonces viene que hay un montón de preguntas que si nosotros sabemos cómo responderla, pues muy fácilmente podemos conocer a nuestros consumidores. Por ejemplo, ¿qué dice y hace? ¿Cuál es su actitud en público? ¿Cómo es su comportamiento con los demás? ¿Cuáles vendrán a ser sus esfuerzos, sus recompensas? Por ejemplo, ¿cuáles son sus miedos, sus frustraciones? ¿Cuáles él considera que son, por ejemplo, los obstáculos que tiene? Las recompensas, deseos, necesidades, qué significado le da el éxito, obstáculos que le frenan hacia ella. Entonces, inclusive, muchachos, si ustedes ven, hay muchísimas empresas que empiezan a desarrollar este mapa de la empatía y ya saben inclusive a qué personas les pueden afectar. Simplemente centrémonos en uno de los pequeños elementos. Por ejemplo, en esta parte de los obstáculos que tiene. Por ejemplo, hay personas que uno de los obstáculos es, por ejemplo, el idioma. Entonces, las empresas saben leer eso como obstáculo y empiezan a desarrollar diferentes productos para que las personas pues ya no tengan ese obstáculo, ¿cierto? Entonces, por eso es que hay empresas y publicidades que ustedes pueden ver que ofrecen, por ejemplo, inglés. Hay personas, por ejemplo, por ejemplo, un caso real, yo con mi esposa estuve buscando hace poco, por ejemplo, algo relacionado con Australia y en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, nos empezaron a bombardear con esta publicidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando ustedes hacen esa búsqueda, ya esa data empieza a rodar, ¿cierto? Eso es un algoritmo. Entonces el algoritmo lo que le dice es, por ejemplo, a Meta, le dice, hay una persona que está buscando, no sé, bicicletas. Entonces ahí es cuando empezar a ver pura publicidad relacionada con bicicletas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que cuando segmentaron esa publicidad, una de la parte o en lo que lo segmentaron era personas que estuvieran interesadas, por ejemplo, en bicicleta o en paseos al aire libre, no sé, y empiezan a llegarnos, perdón, como todas esas publicidades. Pero para poder desarrollar todo eso tenemos que conocer aspectos tan básicos como esto. Si ahí entiendo de que, por ejemplo, hacer esto y llenarlo no es algo sencillo, ¿cierto? Pero si nosotros lo hacemos, nosotros vamos a tener una luz muchísimo más grande de lo que es nuestro consumidor. Cuarto elemento, personalidad de la marca.
Este punto puede definir aspectos muy importantes de la marca y su identidad. Es vital que el empresario entienda que la marca no le pertenece, entre comillas, pues, ¿cierto? Ya que es de los consumidores y es para ellos que debe diseñarse. Los colores, los gráficos, los símbolos y el estilo de comunicación depende de la personalidad de la marca. Entonces, pilas con esto. Cuando desarrollamos una marca, nosotros como empresarios o nosotros como diseñadores o como publicistas no podemos tomarla como si fuera nuestra. Ah, es que a mí me gusta más el azul, entonces mi imagen o mi marca debe ser azul. Chicos, si nosotros ya conocemos esto, se supone que empezar a desarrollar esto va a ser muchísimo más fácil, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros cuando diseñamos una pieza gráfica o una estrategia, tenemos que pensar es a quién vamos a afectar y no simplemente porque nos guste. Es válido también a veces cuando se está creando una marca o una pieza gráfica, por ejemplo, la imagen por la imagen. ¿Qué quiere decir eso? Que simplemente sea bonita, ¿cierto? Y que simplemente cumpla su función, por ejemplo, comunicar. A veces diseñar con la imagen, por la imagen, también puede ser positivo, ¿cierto? Pero es mucho más, nos conecta mucho más cuando diseñamos pensando en la personalidad de la marca. Cuando hablamos de las marcas, podemos hablar de que las marcas viven, ¿cierto? Imagínense, por ejemplo, una marca, imagínense, por ejemplo, no sé, Diesel, y traslademos a Diesel como si fuera una persona. ¿Dónde viviría? ¿Qué comería? ¿Qué música le gustaría? ¿Cierto? ¿Cuántos años tendría Diesel? No sé, ¿dónde le gustaría vacacionar? ¿Qué auto conduciría? ¿Cómo sería, no sé, la comida que más le gusta? O sea, si nosotros empezamos a desarrollar todo este tipo de estrategias, vamos a conocer muchísimo mejor la personalidad de las marcas. Las marcas, al igual que las personas, tienen una esencia. Y esa esencia es la que nosotros debemos de percibir. ¿Listo? Entonces, este punto puede definir aspectos muy importantes de la marca y su identidad. Es vital que el empresario entienda que la marca no le pertenece, ya que es de los consumidores y es para ellos que debe diseñarse. ¿Listo? Pilas con esa partecita. Ejemplos. Vamos a hablar un poquitico aquí de ejemplos. ¿Te ha pasado alguna vez que al acceder a un sitio web de una empresa, sus contenidos te llaman la atención de inmediato? ¿Cierto? Eso nos ha pasado muchas veces. Estos son los sitios web que disfrutas leer porque te sientes identificado y compartes sus intereses y valores. Pero, ¿por qué sucede esta identificación? La respuesta es sencilla. Porque tienen una personalidad de marca que va conmigo. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir eso? Que muchas veces la personalidad de la marca actúa como un imán. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros a veces nos sentimos atraídos por las marcas de la manera en cómo nos cuentan las historias, en cómo nos muestran los productos y también por lo que hacen por nosotros. Entonces habrán personas que se sienten identificadas, por ejemplo, con Adidas y utilizan Adidas de pies a cabeza, ¿cierto? Y más aún, son personas que, por ejemplo, en el día de mañana si una persona le pregunta que qué le puede regalar a otra persona, es muy probable que esa persona, por ejemplo, le diga que le regale algo de Adidas. ¿Listo? Entonces miren que todo ese tipo de cosas pueden funcionar muy bien si conocemos la personalidad de la marca. No se les olvide eso, chicos. La marca es como si fuera una persona que siente, ¿cierto? Es una persona que siente. Y es un ejercicio bueno, por ejemplo, personificarla. Seguro que también has visitado otros donde los textos son demasiado estructurados, rígidos y parecen lejanos. Cuando hablamos de este tipo de ejemplos, hablamos es cuando, por ejemplo, visitamos sitios web, ¿cierto? Uno ingresa a un sitio web, no sé, de pronto cuál podría ser demasiado estructurado, dependiendo del tema.
¿cierto? Por ejemplo, somos una de las empresas líderes en ropa deportiva gracias al permanente compromiso con el cliente y la innovación constante. Puede que esto sea cierto, ¿cierto? Puede que esto sea cierto, pero es muy probable que esto a muchísimas personas no le interese. Y que, por ejemplo, eso, si es un compromiso con el cliente, la innovación constante, pues entonces no tengo necesidad de decirlo, sino que la persona pues lo sienta. Entonces, que ya no sé, no utilice bolsa, sino que utilice otro tipo de empaque muchísimo más innovador, ¿cierto? Entonces, a veces ese tipo de lemas a nosotros no nos interesa, no nos conecta, que es como lo más importante. ¿O qué tal esta? Tenemos una dilatada experiencia en el mercado de la construcción y nuestra empresa puede suministrar proyectos adaptados a las necesidades de cada cliente. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una leyenda demasiado construida. Entonces, dilatada, construcción, ¿cierto? Suministrar, adaptados. A veces son términos que, por ejemplo, muchas personas no pueden conocer. Entonces eso también la hace lejana. La personalidad de marca hace referencia a todas las características y elementos que determinan que una persona reconozca una empresa. El conjunto de estas cualidades define qué hace a una marca diferente de otras y fomenta la creación de relaciones más significativas con un público que comparte sus valores, cultura y misión. Y lo mejor de todo es que estas conexiones son duraderas, ¿cierto? Eso es lo que deben de ser duraderas. Nosotros no necesitamos que nosotros el día de mañana pues nos compren una camiseta y ya. No, nosotros necesitamos es que el día de mañana esa persona se sienta tan identificada con nuestra marca que el día de mañana si yo saco una colección nueva pues la quiera tener. Que no solamente sean las camisetas, sino que quiera llevar un jean, que quiera llevar una chaqueta, que quiera llevar absolutamente todo. ¿Y cómo lo logramos? Simplemente generando una conexión. Una conexión con el cliente, con el producto y los beneficios, o sea, llenar nuestro producto de beneficios. O sea, ¿qué podemos hacer nosotros por esa persona? Si vendemos bicicletas, entonces, ¿qué podemos hacer por esa persona? Pues le facilitamos la vida, se va a gastar menos gasolina, va a hacer ejercicio, va a bajar de peso, va a conocer una persona, va a poder pasear, va a poder llegar más rápido, no va a estar en un taco. O sea, si nosotros llenamos de beneficio nuestro producto, lo podemos hacer muchísimo más atractivo. Esto. Podríamos decir que al igual que las personas, una marca cuenta con atributos específicos que sirven para conectar con otros y que nos hacen únicos. ¿Cómo nosotros podemos ser únicos? Por ejemplo, si nosotros hablamos de Coca-Cola, Coca-Cola puede que para muchas personas sea única, puede que tenga unos beneficios, pero puede que también para otros, recuerden que cuando hablamos de imagen corporativa es lo de afuera, puede que Coca-Cola para otras personas sea lo peor, sea totalmente lo contrario. Vamos a ver algunos ejemplos que les tenía aquí preparados y lo vamos a traducir, por ejemplo, a lo que se conoce como marca Colombia. No sé si ustedes han oído hablar de eso, pero por ejemplo, Colombia como tal tiene algo que se llama marca Colombia. Entonces vamos a mirar aquí, denme un segundo. Esta de acá. Colombia Espacial. Listo. Chicos, ¿están viendo lo que estoy compartiendo? ¿Están viendo lo que estoy compartiendo, chicos? Sí, señor, sí se ve. Listo, pilas que les voy a preguntar ya si escuchan. Necesito que me digan si escuchan. Hace mucho, muchísimo tiempo existió un país que tenía una cara triste, ensombrecido. ¿Sí escuchan? Sí, profe. Sí, ¿se escuchan? Sí, señor. Listo, muy bien. Sí, Entonces, pilas. Vamos a terminar la sesión del día de hoy hablando un poquitico de lo que es la marca Colombia. Entonces, hace muchísimos años, chicos, hace muchísimos años, en Colombia se veían imágenes como esta. ¿Sí las ven? Imágenes como esta. Pablo Escobar, inclusive todavía sigue siendo para muchos un ícono, ¿cierto? Para muchos extranjeros venir acá y comprarse una camiseta de Pablo Escobar es algo para ellos alardear.
pero no saben, por ejemplo, todo el mal que le hizo a muchísimas personas. Entonces, ¿qué pasa en esa época? Hace muchísimos años, Colombia estaba tan mal que tuvieron que empezar a desarrollar una estrategia para poder cambiar esa cara negativa de lo que era Colombia. ¿Y cómo podían cambiar esa estrategia? Pues muchísimos de los colombianos en esa época vivían del turismo. Y en muchas partes del mundo a los turistas les decían de que venir a Colombia era demasiado peligroso. Chicos, Colombia llegó a estar en el lugar número 1 de países más peligrosos. Imagínense en eso. Entonces a las personas, por ejemplo, no sé, de Holanda, de Suecia, de Suiza, de Estados Unidos inclusive, les decían de que venir a Colombia era lo más horrible. ¿Por qué? Porque te iban a matar, que te iban a secuestrar, que iban a hacer un montón de cosas. Y chicos, sí, pasaba, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenía que empezar a hacer Colombia? Colombia tenía que empezar a cambiar esa cara porque Colombia tenía una imagen. Y esa imagen, como hablábamos ahorita, esa imagen corporativa se había perdido. Entonces tuvieron que empezar a desarrollar estrategias como cuáles, como esta. Vamos a escucharla para que miremos de qué se trata. Hace muchísimo tiempo existió un país que tenía una cara triste, ensombrecida por los actos de gente mala que allí vivía, y por eso nadie quería ir a conocerlo. A todos les daba miedo. Lo que nadie sabía es que en ese país también había gente buena, muy buena, y que esa gente buena era la mayoría. Personas llenas de pasión por su raza, por su país, por su trabajo, pasión por la vida, por la paz y el amor. Ese país existe, se llama Colombia, y esa gente buena de la que hablamos está hoy aquí, en las calles, en las oficinas, en los parques, mejor dicho, en todos los rincones de nuestro país. Entonces a alguien se le ocurrió una gran idea: mostrarle a todas esas personas que tenían una imagen errada de Colombia toda esa pasión que se vive aquí. Y así nació Colombia es Pasión, un gran proyecto que hoy en día es toda una realidad y que tiene la tarea de hacer que el resto del mundo descubra la verdadera cara de este país. Que todos sepan que en Colombia hay millones de lugares, sabores, colores y personas espectaculares por conocer. Una tarea que otros países hicieron y que hoy están disfrutando. Australia, India y Croacia eran países que hasta hace unos años solo existían en el mapamundi. Pero hubo gente que se preocupó por venderlos al mundo entero y lograron cosas inmensas, convirtiendo al turismo en una de sus mayores fuentes de ingresos. Esos ejemplos solo alimentaron más nuestra pasión y nos impulsaron a trabajar fuertemente por cambiar la historia de Colombia. Empezamos por una gran campaña que explicara el cuento a nivel interno. Negros, blancos, mestizos, indígenas, ricos, pobres, rockeros, vallenatos, isleños, llaneros, pastusos, costeños, cachacos, liberales, conservadores, independientes, niños, jóvenes, ancianos, hombres, mujeres, científicos, artistas, intelectuales, deportistas. Somos un país de gente muy diferente y aún así hay algo que todos compartimos y es esa fuerza que llevamos dentro y esas ganas de vivir y de hacerlo todo con el corazón. Aquí lo llamamos berraquera, empuje, bacanería, echar para adelante, no importa, a la final es la misma vaina. Esa que permite que en esta tierra le encontremos solución a todo, le pongamos una sonrisa a los problemas y salgamos adelante. Por eso no necesitamos de un curso de servicio al cliente para decir, con mucho gusto, a la orden, esta es su casa, si no ahí se lo consigo. Una fuerza interior que hizo posible que un ciclista ganara la Vuelta a España a punta de aguapanela. Una forma de crear e imaginar que solo tenemos los que nacimos en esta tierra. Y es que Colombia es mucho más que café, ríos, montañas y mares. Colombia somos los colombianos, los que damos todo por sacar adelante a una familia, una empresa, un sueño. Los que hacemos las cosas con el alma, porque llevamos en el corazón una llama que nunca, pero nunca se apaga. Mejor dicho, Colombia es usted. Y por eso, Colombia es pasión. Entonces empezaron... Listo. Entonces miren chicos, así empezó pues como esa estrategia de mostrarle a las personas de que Colombia en ese momento era pasión.
Después de algún tiempo se dieron cuenta de que Colombia no solamente era pasión, y que Colombia no solamente eran esas frases bonitas que hablaban ahí, sino que Colombia era algo mucho más grande. Y de ahí se dieron cuenta de que tenían que empezar a desarrollar otra nueva estrategia. Y la nueva estrategia que hicieron fue esta. De Colombia, el riesgo es que te quieras quedar. ¿Por qué? Cuando hablaron de esto, las personas empezaron a venir. Colombia ya había cambiado, Colombia ya había desarrollado esa estrategia como para hacer que las personas se sintieran más seguras y empezaron a hacer este tipo de publicidades. Hay un lugar que nunca creyó en la palabra imposible. Un lugar donde los ríos quieren ser océano y el océano se cansó de la soledad. Por eso se unió a la cascada, la montaña, la cumbre nevada e incluso a otro océano. Un lugar donde el pasado convive con el futuro y donde la palabra infinito se escribe con colores sobre la playa, el monte, la selva y el cielo. Un lugar que desafía todos los días la imaginación. Un lugar llamado Colombia. Uno nunca se imagina cómo es Colombia. El mar de verdad tiene 7 colores, donde los ángeles vienen de vacaciones. La belleza, la variedad de animales, la energía del río, la selva. La aventura de mi vida. Una ciudad amurallada, abierta al mundo. Sin que te des cuenta, empieza a enamorarte. Te sientes cerca al cielo. Estás en la sucursal del cielo y en la capital de la salsa. Un paraíso donde las ballenas vienen de vacaciones. Es mágica, llena de cultura y de contrastes. Un lugar que cada día te sorprende de una manera distinta. Una ciudad que crece, que siempre está de moda. La ciudad de la eterna primavera. Un país lleno de historia y cultura. Donde un día vienes y no puedes dejar de volver. Un país de gente que lo reciben con brazos abiertos y un café sobre la mesa. Se contagia de esta pasión de los colombianos. La gente que querés tener cerca tuyo. La gente más hermosa del mundo. Te sientes vivo. Y te das cuenta que Colombia es otra cosa. Un lugar que cada día se esmera en sorprenderte de una manera distinta, donde la realidad puede ser mágica y donde la felicidad habita a la vuelta de cada esquina. Colombia. 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 El riesgo es que te quieras quedar. Entonces miren que por ejemplo aquí como en este ejemplo nos podemos dar cuenta de que listo, ya pasamos por toda esa época mala y empezamos a trabajar de lo que era que el riesgo era que te quedaras quedar. Por ejemplo, una de las características, por ejemplo, de esta publicidad era que podemos ver un montón de extranjeros, o sea, ya los extranjeros están en Colombia, o sea, ya cumplimos el objetivo de la primera parte. Lo que le quiero decir es que para poder pasar de primera estrategia a esta, tuvieron que pasar muchos años. Después de que pasó esto, de que el riesgo de que quieras quedar, Colombia otra vez volvió y pensó y empezó a decir, pues que Colombia no solamente es un lugar para los extranjeros. ¿Por qué? Porque ya los extranjeros empezaron a hacer demasiados estragos en Colombia. Entonces ahí era donde ya se empezaba a decir de que muchos de los extranjeros que venían a Colombia venían era con otras intenciones, ¿cierto? Obviamente, a partir de esos problemas, empezaron a desarrollar otra estrategia. Y es la estrategia que en estos momentos, pues, tenemos. Y estamos hablando de que Colombia ya pasa de todos esos elementos a esto. Colombia está pasando por un buen momento y le estamos dando soluciones al mundo. ¿Cómo hacer para que todos sintamos este nuevo buen momento de Colombia? Ese es el reto que tenemos entre manos. Un país que renace necesita una imagen que renazca con él, una imagen que reúna todos los esfuerzos que estamos haciendo a nivel nacional e internacional para rectificar la imagen negativa y construir juntos una imagen positiva. Y encontramos una gran fortaleza en la megadiversidad, entendida como la riqueza natural, humana, ambiental y cultural.
Tenemos muchas regiones, muchas culturas, muchos acentos y dialectos, muchos paisajes y climas diferentes. Para ir a la vanguardia del marketing territorial, utilizamos figuras geométricas que representan nuestras regiones y a través de colores acentuamos mensajes claves del país. El verde refleja las montañas, los valles y los llanos. El violeta evoca la variedad de nuestras flores, especialmente la orquídea, símbolo nacional. El amarillo, el sol, los minerales, la energía. El azul muestra la riqueza de nuestros ríos, mares y lagos. Y el rojo, el tesón, talento y calidez de nuestra gente. Uno de los grandes hallazgos de esta nueva imagen es la forma como se decidió presentar la marca Colombia para que fuera más impactante visualmente. Y lo hicimos utilizando el Código Internacional Alfabético ISO-CO, el mismo que nos identifica globalmente desde 1974. Este simple ejercicio, además de facilitar nuestra recordación y diferenciación, nos hace ver modernos, innovadores, digitales y muy contemporáneos. Y hablando de megadiversidad, la imagen debe tener la capacidad de adaptarse. Por eso nuestro logo no puede ser rígido e intocable. Para lograrlo, creamos un sistema gráfico que denominamos geometría creativa. Un sistema que se transforma de acuerdo con lo que necesitemos comunicar, donde todos los mensajes tienen cabida. La música también es fundamental para comunicar diversidad. Al igual que nuestra imagen, la hicimos flexible en géneros, en ritmos, en instrumentos. El mundo está buscando nuevas experiencias. Los industriales quieren nuevos socios. Los inversionistas buscan nuevos mercados. Los turistas quieren otros paisajes. Dejamos de ser una pregunta para convertirnos en la gran respuesta. Hechos que dicen con mucha fuerza que la respuesta es Colombia. Listo. Entonces miren cómo Colombia pasó de todo ese terrorismo, pasó allá a hablar de la megadiversidad. Entonces, no solamente son personas bonitas, son lugares, son animales, son situaciones que nos ponen pues como en punto de vanguardia. No hay cosa más compleja que si vamos a hablar de marca, hablar de un país. Miren, por ejemplo, Colombia. En Colombia hay vallenato, pero también hay joropo. ¿Y cómo hacer, por ejemplo, que una música nos identifique a todos? ¿Cómo hacer que unos colores nos identifiquen a todos? O sea, realmente esas son como las características principales pues como de todos estos conceptos. O sea, cómo resumir todos esos elementos en una simple imagen. Chicos, dejamos hasta aquí el día de hoy. Muchísimas gracias por participar en la sesión del día de hoy. ¿Dudas, preguntas, por favor? Listo, ok. Chicos, feliz noche, descansen, todos estén muy bien, chao, chao. Gracias, profe. Con todo el gusto. Gracias, profesor. Con todo el gusto.